Muy buenas noches, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio estar nuevamente acompañándolos, compartiendo la hermosa palabra del Señor. Quiero darles la bienvenida y en mi oración está que podamos juntos ser edificados. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 15. Y mientras lo haces, vamos a ver este video que da introducción a nuestro tema. Ya estoy con ustedes. Y dice la palabra de Dios: el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que tenía muchas cosas que escribirte. Pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Quiero invitarte a que oremos y coloquemos este mensaje en las manos del Señor. Precioso Rey Celestial, sabemos que tú eres digno de todo nuestro respeto, admiración y todo nuestro amor, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti, postrarnos a tus pies, Señor, y que enciendas todos nuestros sentidos para que podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Mi oración es que me uses como un canal, como un puente de bendición para que tu palabra, Señor, pueda brillar y que no sea yo quien le dé ese brillo, sino tú, Señor. Que tú nos ilumines acompañándonos con tu santa presencia y si es en tu voluntad está, que podamos ser edificados con este mensaje. Quedamos en tus preciosas manos, Señor, confiando en que así se hará como hasta el día de hoy lo has hecho, Señor, en tu misericordia. Y esta oración como iglesia y como familia la hemos hecho en el precioso, único y perfecto nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Nicholas Winton fue un hombre que acudió o acogió mejor a unos 600 o 700 niños en tiempos del Holocausto nazi, cuando estaban asesinando a todas sus familias.
Él encontró refugio, albergue para cada uno de ellos y logró salvarles la vida. Y no solo él, muchos otros personajes como Oskar Schindler, que empleó a muchos judíos en sus fábricas, pero el propósito, el objetivo de él era salvar sus vidas de una muerte eminente. También Miep Kies, una austriaca que cuidó a Ana Frank, muy famosa en tiempos del Holocausto nazi, y preservó su vida más o menos unos 2 años para después ser descubierta y entregados a todo lo que sufrían todas estas familias judías. Ellos son ejemplos de personas que prestaron su hogar, prestaron su casa, prestaron lo que tenían a su disposición para poder preservar la vida de miles de judíos en los años 1940 a 1945. Preservaron la vida gracias a su hospitalidad. Y es lo mismo que encontramos en este relato que acabamos de leer. Este es el tercer libro de Juan. Es el único libro en la Biblia que tiene una tercera sección, por así decirlo. Y esta trilogía, el apóstol Juan la termina haciendo un homenaje a la hospitalidad, al ser promotores de la verdad del evangelio y a ser colaboradores en pro del mensaje de la salvación. Y en esta carta, el apóstol Juan envía o recomienda a un hombre llamado Demetrio, un hombre que tenía un muy buen testimonio, una vida intachable, una vida impecable, y Juan lo envía como misionero itinerante al lugar donde quería que el evangelio tuviese acogida y siguiera expandiéndose el mensaje de salvación. Él lo envía a un hombre llamado Gallo. Gallo era un nombre muy común en la época, y este hombre Gallo fue hospitalario, prestó su casa para que Demetrio pudiese llegar allí, pasar un par de noches, predicar el evangelio y continuar así su viaje misionero. Y no solamente habla de Demetrio y de Gallo, sino también de un tercer personaje que es Diótrefes. Este Diótrefes de alguna forma es el ejemplo que no debemos seguir como hijos de Dios. De hecho, el apóstol Juan debió haber enviado a Demetrio a casa de Diótrefes porque Diótrefes era, por así decirlo, un hombre principal en la iglesia, el pastor. Pero decide no enviarlo a Diótrefes porque Diótrefes le hubiese cerrado la puerta, no hubiese permitido que él estuviese allí predicando el evangelio, sino al contrario, en lugar de ser un benefactor y un hombre hospitalario y colaborador con la verdad, este hombre era un opositor del evangelio. Y lo más terrible es que era un miembro de la iglesia, un líder principal en la iglesia. Entonces, resumiendo un poco, habla la historia de alguien que quiere predicar el evangelio y que quiere encontrar un lugar a donde llegar para poder cumplir así su misión. Y todo este es el escenario en el que Juan desarrolla su tercera carta. Y, como ya lo dije, habla de 3 personajes: Demetrio, Gallo y Diótrefes. Y es que el desarrollo o lo que presentan estos 3 hombres es el hilo conductor del mensaje que quiero hoy sembrar en tu corazón, y que el Señor, estoy seguro, va a ministrar y a dar mucho fruto en nuestras vidas. Así que si estás listo para recibir el mensaje, entonces comencemos. Este sermón o este estudio se llama El destino de Demetrio y el carácter de los que nunca verán a Dios. Tercera de Juan 1 al 15. Y empecemos con nuestro primer punto en Números Romanos. Demetrio, el que ama la tierra. Lo curioso de estos 3 hombres, de Demetrio, de Gallo y de Diótrefes, es que son nombres griegos y cada nombre tiene un significado que de alguna manera
nos permite ver o entender lo que el apóstol Juan quería transmitir. Leamos entonces el versículo 12. Dice: Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Entonces aquí le está hablando el apóstol Juan a Gayo. Gayo era el encargado de recibir a Demetrio, y Demetrio era el encargado de entregarle esta carta, de alguna forma siendo recomendado por el apóstol Juan. Pero lo curioso es que el apóstol Juan da muy buenas referencias de Demetrio. Dice que tiene un testimonio intachable, y no solamente de parte del apóstol Juan. Aquí vincula a tres grupos de personas, porque primero dice, tiene buen testimonio de parte de todos. Es decir, de toda la congregación o la comunidad que lo estaba enviando. Y también de la verdad misma. Es decir, si la palabra de Dios pudiese hablar, ella daría fe que este hombre Demetrio era fiel cumplidor y se esforzaba por mostrar en su vida lo que allí decía. Y obviamente el apóstol Juan también da testimonio, dice también nosotros, es decir, el colegio apostólico o los apóstoles también recomendaban a este hombre Demetrio. Y gracias a ese buen testimonio es que es encomendado a llevar el mensaje, a compartir el evangelio y a predicar en aquella época, gracias a su testimonio. Entonces, vamos a leer este primer punto. Dice, Demetrio, un hombre de buen testimonio, es enviado por el apóstol Juan a la labor misionera, deseoso por obtener fruto en esa región. Es decir, el apóstol Juan podía estar confiado que este hombre cumpliría el cometido al cual él lo estaba enviando. Era el concepto que tenía Juan. Y encuentro interesante ver que esta historia tiene mucho que ver con Jesucristo, porque Jesucristo de alguna forma fue enviado por el Padre y por el Espíritu Santo. La Trinidad se puso de acuerdo, por así decirlo, para enviar a alguien a una misión específica, y ese fue Jesucristo. Jesucristo es el único hombre que jamás ha pecado, el único hombre que jamás cometió algún error, alguna falla en contra de la voluntad de su Padre. Tenía buen testimonio, por así decirlo, no solamente de la deidad de la Trinidad, sino también de todos los ángeles creados por Dios y todos los que pertenecen a su trono celestial. Es enviado. Así que Jesucristo se convierte de alguna forma en el inmigrante más grande de todos los tiempos. Y este es el segundo punto que quiero que compartamos. Al igual que Demetrio, leamos segundo, Jesucristo es el inmigrante más grande, enviado por su Padre con una tarea específica y esperando ser acogido en casa de obreros fieles. Así que cuando leemos la historia de Demetrio y la manera en que él fue enviado, esto nos conduce a pensar también en Jesucristo y la manera en que él vino a este mundo a encontrar acogida y a encontrar un lugar donde pudiese seguir esparciendo o seguir comunicando el mensaje de salvación. Demetrio es una figura o un tipo de Jesucristo. Y de hecho el apóstol Juan lo tenía en ese concepto. Es decir, el apóstol Juan creía que Jesucristo vino a la tierra, compartió, habitó con él, caminó de su lado y fruto de ese estrecho vínculo que tenía con él, entendió que él venía con un propósito específico de salvación. Y es que él lo escribe. Vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice
el apóstol Juan acerca de Jesucristo. El Verbo, es decir, nuestro Señor, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa frase es muy especial porque nos habla de que Él era un extranjero, de que Él vino a morar con nosotros y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que de la misma manera Él vino a habitar, Él vino a buscar un lugar donde pasar un tiempo para cumplir la tarea que Dios le había encomendado. De hecho, el significado del nombre Demetrio, como ya lo vimos, es el que ama la tierra. Y cuando leemos pasajes que el mismo apóstol Juan escribió, como Juan 3:16, encontramos también ese significado. Que Juan 3:16, ¿qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que Demetrio es un reflejo de alguien que ama la tierra y que vino para rescatarnos y para salvarnos. La pregunta es, ¿quién lo acogerá de la manera en que él quiere, ¿no? ¿Quién abrirá las puertas de su casa para recibirlo? Y eso fue lo que hizo Gallo. Él envió con mucho amor a su hijo para salvarlo. Esto me recuerda mucho el primer día de colegio de nuestro hijo Joelito. Yo bajé con él, lo dejé en la ruta el primer día, subí al apartamento, abrí la puerta, mi esposa estaba ahí y empecé a llorar como un niño chiquito. Porque fue un sentimiento que creí no iba a ser tan fuerte. De hecho, casi que quería coger el carro, ir hasta el colegio y mirar que todo estuviera bien. Cuando mostraban el GPS ahí en la ruta, yo veía cada 2 minutos dónde iba. Y esto me trae a la memoria lo mismo que el Señor hizo con su Hijo. Él lo envió a la tierra y estuvo pendiente de él, esperando que pudiera encontrar un lugar donde lo pudiesen acoger y donde pudiese cumplir la misión que él tenía para él. Y de la misma forma, el apóstol Juan, cuando envía a Demetrio, lo envía a Gallo, porque él quería encontrar un lugar digno donde lo pudieran amar. Y esto ya estaba en el corazón del pueblo de Israel. Esto, en sus inicios, el Señor ya estaba preparando todo para que pudieran acoger y amar a su Hijo Jesucristo. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 19. Y dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses. Ahí le está hablando al pueblo de Israel y a sus patriarcas. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Pero mira el versículo 18, dice, el que hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero. Fíjate, Jesucristo fue un inmigrante, Jesucristo fue un extranjero en nuestro planeta. Y dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Quiero que te grabes esa frasecita, dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y este pasaje es espectacular porque entendemos que en el Antiguo Testamento no hay mención de la iglesia. Es un misterio que estaba oculto en las páginas, en los versículos y en las letras de todo el Antiguo Testamento. Pero si tú me preguntas que si hay alguna vislumbre o algún destello de la iglesia en el Antiguo Testamento, yo diría que es este. Porque el versículo 18, y si me ayudas con el versículo, dice, el que hace justicia al huérfano y a la viuda. Fíjate, la iglesia es esto, porque la iglesia era huérfana, es decir, no tenía padre.
Y cuando Jesucristo la salvó, dando su vida en la cruz por nosotros, ahí Él nos reconcilió con nuestro Padre. Tuvimos un Padre genuino. Y luego habla de la viuda. La viuda es la que no tiene esposo. Y cuando Jesucristo vino, murió en la cruz, vinimos a convertirnos en su novia, en su esposa, en la que Él ha desposado para presentársela al Padre. Así que Deuteronomio 10:18 está diciendo que Dios hace justicia, es decir, justifica al huérfano y a la viuda. Me está hablando, para mí está diciendo que hay un proyecto a futuro que le va a dar padre a quienes lo aman y que le va a dar esposo a un grupo que él mismo ha escogido. Y luego dice, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Y de paso, versículo 19 está diciendo, muestren pues amor al extranjero. Es decir, el padre está diciendo, amen a mi hijo. Él va a ser un extranjero entre ustedes. Muestren hospitalidad a quien yo voy a enviar y a quien les va a dar un padre y él va a ser su esposo. Así que este pasaje es muy, muy hermoso y habla de la manera en que Cristo es extranjero. Dios está diciendo, amen a mi hijo. Dice el pueblo de Israel, ustedes fueron también extranjeros en Egipto, así que cuando llegue un extranjero, ámenlo, acójanlo, sean hospitalarios. Y les hice recordarle la frasecita dándole pan y vestido porque Jesucristo mismo se atribuye esa característica de inmigrante o extranjero. En Mateo 25, 34 al 33, él dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. ¿Recuerdan lo que leímos en Deuteronomio? Dice, denle pan y vestido al extranjero. Y aquí está diciendo acerca de Jesucristo, dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Y esto me impacta porque dice, fui extranjero, fíjate, fui inmigrante, llegué, habité entre ustedes, fui enviado por mi Padre, fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. El texto continúa diciendo entonces, los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? Y Jesucristo les dijo, cuando lo hicieron a uno de estos pequeños, también a mí lo hicieron. Entonces Jesucristo se identifica con aquellos que habían sido de alguna forma beneficiados por la generosidad y la hospitalidad de otros. Dice, a mí lo hicieron, porque Él está diciendo, yo fui también extranjero, yo fui peregrino, yo fui un inmigrante, yo llegué a un lugar enviado por mi Padre para ser acogido. Así que es muy hermoso ver la manera en que al leer las páginas de las que quizá fueron los últimos escritos del apóstol Juan, porque muchos teólogos dicen que muchos pensadores bíblicos creen que este libro fue escrito después del Apocalipsis, lo que muchos creen. Y si esto es cierto, cuando el apóstol Juan escribe esta última carta, tercera de Juan, él quería mostrar, o Dios el Padre quería mostrar un rasgo característico de su Hijo. Así que yo veo en Demetrio, el que es enviado por el apóstol Juan, un hombre intachable de buen testimonio, veo que es un reflejo de Jesucristo. Y el deseo del Padre porque fuese acogido con hospitalidad, con cariño, con amor. Y que no solamente fuese acogido, sino que permitieran o fueran colaboradores en pro de la verdad. Y que el evangelio de Jesucristo pudiese ser desplegado por el mundo entero. Así que el apóstol Juan lo envía. Pero ¿qué anhelaba él? Que tuviera bienestar
al lugar donde fuese enviado. Y ahí es donde entra nuestro segundo personaje y es Gallo. Es que vamos al segundo punto en Números Romanos. Gallo, que también es un nombre griego y significa el de la tierra. Fíjate, Demetrio significa el que ama la tierra. Gallo tiene un significado distinto. Gallo significa el de la tierra, el que habita la tierra. Entonces vamos a leer el versículo 2 al 8 y dice: Amado, ruego que seas prosperado en todo, y este pasaje es muy conocido, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Probablemente Gallo tenía problemas de salud, por eso no podía salir a evangelizar, o por lo menos por largos tiempos. Versículo 3, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad. Fíjate, era un hombre fiel. Esto es de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Así que Gallo conocía el evangelio y no solamente lo conocía, sino que lo hacía práctico, lo aplicaba en su vida y esto hacía despertar en otros el deseo de que rogaran y oraran a Dios por su bienestar. Versículo 5, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Demetrio era un extraño para él. Él nunca había conocido antes a este hombre. Era enviado por Juan y está diciendo: recíbelo. Y lo envío a ti porque estoy seguro que lo vas a acoger muy bien. Versículo 6, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Es que probablemente Gallo era un hombre que tenía recursos, tenía su casa disponible para acoger a los misioneros que fueran y necesitaban hacer una escala para proseguir su camino, y Gallo tenía muy buen testimonio porque anhelaba recibirlos en su casa para que continuaran su tarea misionera. Vamos a leer este primer punto de este segmento. Dice: Gallo, fiel colaborador en pro de la verdad, prestaba su casa para alojar a los obreros itinerantes, apoyando el avance del evangelio. Por esta razón es que en la palabra de Dios es tan importante la hospitalidad. Cuando tú lees pasajes como 1 de Pedro 4:9, él aconseja que fuesen o que sean hospitalarios. Cuando el apóstol Pablo da un listado del perfil de los servidores, habla acerca de la hospitalidad. Ella en 1 de Timoteo 3:2 y en Tito 1:8, ahí les dice que el obrero o quien aspire al obispado o quien aspire al servicio debe ser hospitalario. ¿Por qué? Porque en la época era la mecánica o la forma en que se expandía el evangelio a todos los lugares. Entonces, debido al buen testimonio de Gallo es que Juan eleva una súplica al cielo. Le ruega al Padre que le permita a Gallo tener buena salud, que sea prosperado en todas las áreas, en su área económica, en su área espiritual, que él fuese cada día más enriquecido, porque si le iba bien a Gallo, al evangelio también le iba bien. Si Gallo era prosperado, el evangelio podía seguir su ruta de expansión y todos los planes que Dios tenía para con él. Por eso, volvamos a leer el versículo, dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Era un anhelo del corazón de Juan que Gallo fuese prosperado. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando tú colaboras con la verdad,
quien envió a su Hijo Jesucristo el Padre, desea, anhela que tú tengas buena salud, que seas prosperado, que te enriquezcas con el Evangelio, que tengas más conocimiento y también que tu área económica salga adelante. Yo no estoy hablando aquí del Evangelio de la prosperidad ni nada por el estilo. Estoy diciendo de que gracias al buen testimonio, quienes rodean a ese tipo de personas oran a Dios por su bienestar. ¿Por qué? Porque son hospitalarios, porque han acogido a alguien para esparcir el Evangelio y porque han acogido al inmigrante más importante y más grande de todos los tiempos, que es Jesucristo. Así que vamos a leer este segundo punto. Mira, dice, la hospitalidad de Gayo despertó el deseo del apóstol Juan de rogar al Señor por su prosperidad y bienestar en todas las áreas. Y esto no solamente ocurrió con Gayo. Esto ocurrió con muchas personas que fueron hospitalarias. Por ejemplo, Lot hospedó a unos ángeles y esos ángeles fueron los que le salvaron la vida a él y a su familia, aunque su esposa se perdió. ¿Pero por qué? Porque los acogió, porque fue hospitalario y ese fue el puente que le permitió obtener la salvación. Rahab, la ramera, ella acogió, fue hospitalaria con los espías que había enviado Josué a que hicieran un chequeo de la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Fue salva ella y toda su familia. ¿Qué otro personaje de alguna forma escrito en la palabra fue bendecido? Zaqueo. Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesucristo cuando venía. Jesucristo vino y le dijo, hoy mismo estaré contigo. Lo acogió en su casa y también obtuvo la salvación. Así que fíjate lo importante que es la hospitalidad. De hecho, Hebreos 13:2 dicen, sean hospitalarios, ábranle su casa a quien desea continuar con la comisión que Dios le ha dado, porque sin saberlo algunos hospedaron ángeles, como ya lo dijimos en el caso de Lot. La pregunta es, ¿tú eres ese gallo? Es decir, tú eres ese hombre o esa mujer que ha acogido en su casa, que en este caso es nuestro templo, a Jesucristo. Jesucristo fue enviado por el Padre. La pregunta es, ¿tú lo acogiste? ¿Tú ya lo recibiste? ¿Tú ya le abriste las puertas de tu vida, de tu hogar, de tu casa? Y si lo haces con amor, con gusto, estoy seguro que el deseo del corazón del Padre es que tú seas prosperado en todas las áreas. Porque esto te convierte en un colaborador en pro de la verdad. Mira lo que dice, y no está en mi estudio, pero quiero leerte Levítico 19:34. Dice, el extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes. Levítico 19:34. Y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Así que, ¿cuál era el deseo del corazón de Juan? Que recibiera a Demetrio, y Gayo lo hizo. Y por eso Juan anhelaba que fuera prosperado en todas las cosas. ¿Cuál es el deseo del corazón del Padre Celestial, del Creador de todo el universo? Él envió a su Hijo y lo que Él desea es que tú lo acojas, lo ames como a ti mismo y hagas todo lo posible para que Él esté cómodo en tu casa, que es tu vida misma. Y si tú lo haces, Dios el Padre desde el cielo deseará que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nace en el corazón de Dios. Pero no lo hagas por eso. Hazlo porque Jesucristo
es el inmigrante más grande que traerá salvación a otros si tú le permites entrar en tu corazón. Y hay una frase que a mí me impacta y me estremece mucho en este hermoso libro. Y está en el versículo 13 y quiero compartirlo contigo. Dice: tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Quiero que la leamos nuevamente. Dice: tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Entonces Juan no quiso hacer más extensa la carta, a pesar de que tenía mucha riqueza para ofrecerle o para contarle, pero él dice: no quiero hacerlo. Quiero que cuando yo vaya cara a cara te contaré todo lo que quiero compartirte y que te retroalimentes de todas las experiencias que yo he vivido. ¿Por qué me parece tan hermoso este pasaje? Porque de la misma forma el Padre Celestial nos dice: hay muchas cosas que no están en la Biblia. Envío a Jesucristo, envío mi palabra, envío la verdad. Pero hay muchas otras cosas que no están en la palabra de Dios, pero cuando nos veamos cara a cara, te las diré personalmente. Este pasaje es tan hermoso. El otro día vino una vendedora. Yo trabajo con impresiones, es mi labor secular, por así decirlo. Una vendedora que estaba vendiendo máquinas me dijo: yo no vendo cosas por WhatsApp, ni con mensajitos, ni con nada de esas cosas. Yo prefiero venir personalmente a hablar con el cliente, mirar, saber sus necesidades. Y empezó a hablar y hablar tanto que me convenció de muchas cosas y resultó ser muy buena vendedora. Pero su argumento principal era ese: a mí no me gusta ni mensajitos por WhatsApp, ni dibujitos, ni caritas. No, a mí me gusta venir a hablar con el cliente porque me permite conocerlo, saber sus necesidades y poderle ofrecer lo mejor. Y esto me recordó lo que está escribiendo aquí el apóstol Juan. Porque él dice: hay cosas que exceden lo que de alguna manera quiero contarte. No quiero hacerlo con pluma y tinta. Y es que es lo mismo que el Señor nos hace. Yo llevo muchos años, más de 20 años estudiando la palabra de Dios y he encontrado riquezas que me han librado primero de muchas cosas, me han enriquecido, me han enseñado tanto y todos los días sigo escudriñando y jamás termino de encontrar riqueza en la palabra de Dios. Pero Dios me dice: hay muchas otras cosas que quiero mostrarte y que no lo vas a poder encontrar en este tiempo. Solo lo entenderás y lo conocerás cuando nos veamos cara a cara. Cambia, mi hijo, ya te salvó, te dejé la palabra, pero hay muchas otras cosas que quiero entender y anhelo ese día cuando esté frente al Padre Celestial y pueda experimentar todas esas riquezas que jamás podré encontrar en estos tiempos. Y es lo que le dice el apóstol Juan a Gallo, recomendando a Demetrio. Y por último, hay un tercer personaje del que les hablé y se llama Diótrefes. Diótrefes, también un nombre griego, tiene un significado y significa alimentado por Zeus. Ahora imagínate lo que puede ofrecer este hombre. Dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Ahora, ¿quién tenía facultad de expulsar a alguien de la iglesia? El pastor. Quien presidía, quien dirigía la iglesia en el lugar donde se congregaba Gallo,
era Diótrefes. Tenía la facultad de expulsarlos de la iglesia. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es decir, este hombre Diótrefes, aparte de ser el pastor, era un hombre opositor. No aceptaba lo que decía Juan, y Juan era un apóstol. Juan era el encargado de enseñar la palabra de Dios como una de las autoridades principales en aquella época. Y rechazaba a los misioneros. Y esto es increíble. Y vamos a leer este primer punto. Mira, dice, Diótrefes, el pastor que jamás verá a Dios, porque lo leímos, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dice, Diótrefes, el pastor que jamás verá a Dios, es registrado o está en la página de la Biblia como ejemplo de lo que no debemos hacer. Leámoslo nuevamente. Diótrefes, el pastor que jamás verá a Dios, es registrado en la Biblia como ejemplo de lo que no debemos hacer. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos motivan a hacer cosas buenas, como el ejemplo de Gallo, como el ejemplo de Demetrio, que está en el contexto que estamos estudiando. Pero hay personas que están allí como un antiejemplo, por así decirlo. Y Diótrefes era un hombre lleno de soberbia, lleno de orgullo, que en lugar de promover el evangelio lo aplacaba, que lo frenaba. ¿Por qué? Porque quería ocupar el primer lugar. Y lo que me llama la atención es que el apóstol Juan dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, versículo 9, no acepta lo que decimos. Ahora, cuando tú lees el evangelio de Juan, te darás cuenta que todo lo que él escribe contiene una riqueza teológica, doctrinal impresionante. Y él le escribió a la iglesia y probablemente eran cosas muy valiosas. Pero gracias a Diótrefes, eso jamás lo pudimos ni lo podremos conocer, porque muy seguramente lo que le escribió el apóstol Juan a la iglesia, él lo destruyó. No permitió que fuese divulgado. Y lo mismo pasa con los falsos maestros y los falsos apóstoles. Ellos, en lugar de ser promotores del evangelio, son opositores y privan a la iglesia de mensajes invaluables que jamás podrán conocer gracias a su orgullo, su soberbia, su egoísmo y su deseo de ocupar el primer lugar. Y fíjate, el destino de Demetrio, como se llama nuestra enseñanza, el propósito inicial era que Juan lo enviara a Diótrefes, porque era el pastor, pero no, Juan no lo envía a Diótrefes, Juan lo envía a Gallo. Y esto es muy valioso encontrarlo en la Biblia porque de la misma forma hoy vemos eso. Quiero que leamos este segundo punto. El destino de Demetrio era la casa de Diótrefes inicialmente, porque era el pastor. Pero gracias a su soberbia y altivez, Juan decide enviarlo a la casa de Gallo. Fiel testimonio de amor y hospitalidad. Y lo que pasa con la iglesia tradicional, la iglesia católica, ellos no aceptan muchas de las cosas que los mismos apóstoles escribieron y privan a sus fieles o a sus feligreses de una riqueza espiritual. Y Dios dice que no envía al Hijo, a Diótrefes, sino que lo envía a personas que realmente acepten lo que él enseñaba y acepten lo que Dios quería que el pueblo conociera. Estas personas, Diótrefes, son los que detienen el avance y el alcance de lo que Jesucristo viene a hacer. Y vemos muchos ejemplos hoy en día. Y termino con esto. Tercera de Juan 1, 9 al 10 dice, versículo 10 dice, por esta razón si voy llamaré la atención a las obras que hace, acusándolos injustamente con palabras maliciosas. Es decir, el apóstol Juan dice, bueno, si yo voy, hablaré con él y le voy a poner los puntos sobre las íes.
Es decir, él tiene una conversación pendiente con Diótrefes y no necesariamente es para halagarlo, sino para frenarlo y para de alguna manera aplacar lo que este hombre estaba haciendo, que estaba destruyendo a la iglesia. Y de la misma forma, Dios tiene una conversación pendiente con todos los falsos pastores, maestros y todos los que se oponen al evangelio genuino. ¿Cuál es esa conversación? Tú la encuentras en Mateo 7:21, donde dice: todo el que me diga Señor, Señor, y que no haya hecho mi voluntad, a ese es el que echaré en el infierno. Mis amados hermanos, esto era lo que el Señor puso en mi corazón compartirles. Espero que haya sido de gran edificación. La pregunta es: ¿tú quién eres? Hay 3 personajes. ¿Con cuál te identificas tú? ¿Con los enviados a promover la verdad? ¿Con los llamados a ser hospitalarios con nuestro Señor y promover el evangelio? ¿Con los que por su orgullo y altivez le cierran la puerta al Señor y a su palabra? ¿Cuál eres tú? Quiero invitarte a que oremos y le demos gracias al Señor por este mensaje. Señor, gracias por lo que me permitiste, Señor, compartir en esta hermosa noche. No sabes cuánto me edifiqué y aprendí con esta tercera carta de Juan, y el mismo deseo de mi corazón es que mis amados hermanos así lo hayan recibido. Oro por cada uno de ellos y me incluyo, que nos permitas ver cuán importante es ser hospitalarios con tu Hijo, Señor. Y los que aún no han abierto su corazón y su casa al Señor, que no tomen la actitud de Diótrefes de cerrarle la puerta o expulsarlo, sino que al contrario, como gallo lo reciban y puedan hacer de tu corazón ese deseo de que sean prosperados en todas las áreas. Porque si esto ocurre, tu evangelio llegará hasta los últimos rincones de la tierra. Esta oración la hemos hecho, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, para gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias. Y si Dios lo permite, nos veremos en una nueva oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.